Good morning, church. Bueno, espero no ser muy largo, aunque no suelen ser muy largas. I hope not to be too long. Yo creo que por eso me escogieron. I think that's why they chose me. No, porque no queremos tampoco que sea la merienda del almuerzo, Because we ¿no? don't want this to be dinner. Entonces, la verdad que sí, me siento un privilegiado y siento un privilegiado de haber conocido a Luis. It has been a privilege to know Luis, No por ser Luis, sino por lo que Dios ha hecho en su vida. but because of what God has done in his life. Para todos nosotros yo creo que es una guía For all of us, he can be a guide y una forma, ¿verdad? Y una forma donde el Señor nos enseña cada día cuál es nuestro camino, ¿no? and a way that we can learn how we need to walk. Y más o menos de eso yo quiero compartir hoy, ¿verdad? And I want to speak about that today. Hoy yo creo que es una palabra muy importante para todos nosotros. I think it's an important word for all of us. Es sobre encontrar nuestra identidad en Jesús. It's finding our identity in Christ. Porque la identidad no es solo, muchas veces las personas piensan que la identidad es cuando aceptamos a Jesús. Many people just think that our identity is when we accept Christ in our life. Pero eso solo es el comienzo, ¿verdad? But that is only the beginning. Eso es el Señor que puso una semilla en nosotros It's God who has put a seed in our heart que se llama identidad, that is called identity. pero nosotros tenemos la labor de hacerla But crecer. it is our work to make it grow. Es igual que yo con mis niños, ¿verdad? It's the same as my case with my children. Yo necesito enseñarle a ellos I need to teach them. quién son ellos para el Señor. Who are they for Christ? Yo necesito estar cada día con ellos trabajando ese área, ¿verdad? And I have to be working with them on a daily basis in this area para que ellos puedan crecer con una identidad clara en su vida. so that they have a clear identity of who they are. Para que el mundo no nos absorba, para que el mundo So no that the nos world distraiga. doesn't absorb us. Claramente son ellos los que van a tener que en el futuro hacerlas crecer. In the future, they will have to make that seed grow. But in the meantime, I need to teach them. Porque ellos son los que al final deciden. Because in the end, it is their decision. Sí, y eso es muy importante para cada uno de nosotros. Mira, aquí tenemos una iglesia, una bendición de iglesia. And I want you to realize we have a blessing here in this church. Tenemos una iglesia multicultural. We have a multicultural church. Si empezamos a mirar, If we turn around and have a look, no hace falta que nadie hable. no one needs to speak. Yo sé de dónde eres. I know from where you are. No hace falta hablar mucho We don't have to speak a lot para tú ver la identidad de cada persona. so that you can see the identity of people. Yo hablo un poquito, ya saben, este no es de aquí. I start speaking and they know that I'm not from here. Y yo lo intento, And I try. Y yo intento ser australiano. And I try to be Australian. Me gusta el footy, I like footy. me gusta la barbacoa, I like barbecue. me gustan muchas de las cosas que a las personas de aquí le encantan. And I love some of the things that Australians love. Pero aunque yo haga todas esas cosas, And even though I do all these things, la gente van a ver claramente en mí de que yo no soy australiano. they're going to see me and they're going to realize that I wasn't born here. I'm not Australian Porque mi identidad es española. because I'm Spanish. Porque sigo cocinando paellitas, Because I continue to cook paellas porque sigo viendo el fútbol en Europa. and I watch the soccer in Europe. Y esa es la que la gente me identifica a mí. And that's how people identify me. Y es lo mismo que tenemos es lo mismo, pero en el espíritu, ¿verdad? But it's the same thing, but in the spirit. Nosotros tenemos que encontrar la identidad, pero no nuestra identidad con la que nacimos. So we need to find our identity, but not the identity we were born with. Porque si el Señor nos habla claramente, ¿verdad? Because if God speaks to us clearly, Que nosotros nacimos fuera de las bendiciones de Dios. that if we were born outside of the blessings of God, Cuando Adán pecó, when Adam sinned dice que rompió, ¿verdad? Ese vínculo entre and he entre el broke pueblo. that relationship, Sí, nosotros recibimos al Señor cuando nosotros nos arrepentimos, we receive God when we repent cuando oramos y le pedimos al Señor y queremos ser hijos tuyos, ¿verdad? and we pray and we say, God, we want to be your children. Pero antes de eso nosotros nacimos separados.
But before that, we are born separated from God. El Señor es espíritu. God is spirit. Dice la palabra de Dios que es espíritu, alma y cuerpo. It's body, soul, and spirit. Pero Dios es espíritu. But God is spirit. Nosotros We are. sin el Señor somos alma. Without God, we are just a soul. Somos guiados por nuestras almas, por nuestros sentimientos. We are guided by our emotions and our feelings. Sin la dirección del Señor, Without the direction of God, nosotros tenemos un gran problema. we have a great problem. Muchas veces pensamos que si yo puedo solucionar mi problema en mi vida, I can fix my problem, I can fix my life. sin separados de Dios, But when we're apart from God, no lo vamos a poder hacer. we're not going to be able to do Porque it. cada uno en particular somos guiados por nuestras almas cuando no vivimos en el Espíritu. Because when we don't live in the Spirit, we are guided by our soul. Somos guiados por nuestros sentimientos, por lo que nosotros recibimos. We are guided by our feelings, by what we see. Por eso hay tantas peleas en nuestras vidas. And that's why there's so many struggles Por in eso our life. hay tantas caídas en nuestras vidas. And why we fall so many times. Por eso hay tantas peleas no vencidas en nuestras vidas. Yo lo digo por mí. And so many battles that we haven't won, and I'm speaking about myself. Cuando estoy viviendo en la carne, yo pierdo todas las batallas. When I live in the flesh, I lose all my battles. Solo es cuando vivo en el Espíritu. It's only when I live in the Spirit, Cuando el Espíritu Santo es guiado mi vida, es cuando yo puedo ganar mis batallas. and only when the Holy Spirit guides me that I can win my battles. Y eso lo tenemos que tener claro en nuestra vida. And we have to have that very clear in our Porque life. nuestras almas tienen esos sentimientos, ¿verdad? Because in our soul, we have those feelings Que no nos hacen pelear, nos hacen correr de las batallas. that many times makes us run from our struggles and not win. Una de las mayores batallas que he tenido en mi vida, Some of the biggest battles that I've had in my life, yo pienso que no era la droga. it wasn't drugs. Yo pienso es que no sabía quién era. I think it was because I didn't know who I was. Corría de un lado para otro, I would run from here to there, probando diferentes cosas en mi vida. trying different things in my life. Y una de ellas la droga. One of them was drugs, Pero había muchas, constantemente estaba probando cosas diferentes en mi vida but I was always trying different things in my life para poder saciar mi vida. to be able to find that kind of satisfaction in my life. Y ese yo creo que es el alma. And that is the soul. Ese es cuando nosotros vivimos en él. That's when we're living just based with our soul. Dice la palabra, habla clara en el Nuevo Testamento, los que viven en la carne, cuál es lo que hacen los que viven en la carne. And the Bible is very clear when it says what the fruits of the flesh, of living in the flesh are. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y encontrar cada día nuestra identidad. And that's why we need to be very careful and search for our identity every day. La identidad no es algo que se obtiene solo, It's not one thing that you just obtain once. es algo que va creciendo It's something that continues to grow hasta cuando el Señor nos llame. until God calls us. Vamos a tener cada día más identidad en Él si vamos a poner más práctica. And if we put it into practice, we will have more identity in God. Pero esa parte nos toca a nosotros. But we need to do that. Nosotros tenemos que dejar que el Señor moldee nuestras vidas. So we need to let God form us. Tenemos que dejar que el Señor trate las cosas que a nosotros no nos gustan, las que tenemos encubierto muchas veces. We need to deal with some of those things that are in hiding that we sometimes don't want to look at. Porque si no, lo único que vamos a hacer es tener muchas pérdidas en nuestras vidas y y no vamos a recibir las bendiciones tan grandes que el Señor tiene preparado para nuestras And vidas. so we're going to have a lot of losses and we're not going to be able to receive all the blessings that God has for us. Muchas veces estamos, no lo sé tú, pero yo muchas veces, alguna vez me encuentro como que no sé en qué posición estoy. La tengo clara en mi casa, pero no en el trabajo, no en la iglesia. Muchas veces te sientas confundido. Ese es el alma que te intenta engañar. So many times I find myself that I'm not quite sure exactly where I am, whether it's at home or sometimes at work or maybe at church, and I'm a little confused, and that's the soul working. Y vamos rápidamente a 1 de Samuel 9:17. So let's go to 1 Samuel 9:17. Y dice así.
And this is what it says. So when Samuel saw Saul, the Lord said to him, "There he is, the man of whom I spoke to you. This one shall reign over my people." Saúl, el primer rey de Israel, Saul was the first king of Israel. fue llamado por Dios, He was called by God, igual que todos nosotros que estamos aquí en la iglesia hoy. the same as all of us who are here today. Todos tenemos un llamado. All of us have been called. Todos tenemos, el Señor nos llama a nosotros, no nosotros llamamos al Señor. God is the one who calls us, not us calling on God. Por su gracia y por su misericordia. It's by His grace and by His mercy. Pero ¿qué le pasó, verdad? Vemos en la palabra de Dios qué le pasó a Saúl. But what happened to Saul? We can see that in the Word. ¿Qué pasó a Saúl que no pudo vencer la batalla que el Señor le ponía enfrente de él? So why was Saul unable to win the battle that was in front of him? Estamos hablando de la batalla contra Goliat. This was the battle against Goliath. ¿Por qué no pudo vencer esa batalla exterior This was an exterior battle que el Señor había puesto en su vida? that God had put in front of him. Yo estoy seguro que es que en el interior no dejó haber tratado el Señor su vida. I believe it's because he didn't allow God to deal with him in the interior. Veremos claramente cuando Samuel va a hablar con Saúl. When Samuel goes to speak to Saul, Directamente Saúl le decía, ¿por qué me eligió a mí? Saul asked him, "Why did God choose me? Nosotros somos el pueblo más pequeño de Israel. We're the smallest people in Israel, Incluso mi familia es la más pequeña de Israel. and my family is even the smallest." Su inferioridad, He felt inferior. o podemos poner la superioridad de muchas veces que tenemos, no nos dejan que el Señor trabaje en nuestras vidas. So many times it may be because we feel inferior, other times it may be because we feel superior, and we don't allow God to deal in our lives. El Señor no había peleado sus batallas interiores. So Saul had not fought the battles, Y lo vemos claramente cuando fue contra el Goliat. and so when he goes against Goliath, Lo vemos claramente, dice que tuvo temor. and it says that he was fearful. Su identidad no era clara para esa pelea. His identity wasn't clear for that battle. No era porque no había sido llamado, no era porque el Señor no estaba con él. And it wasn't because God hadn't called him, or that he didn't know the battle, that he hadn't been called to that battle. Era porque todavía no tenía claro quién era él en el Señor. It was because he didn't know who he was in the Lord. Por eso hablamos de que tiene que haber un proceso en nuestra vida. That's why we say that there is a process in our life, Como el proceso que tuvo David. like the process that David had. David tiene una enseñanza tremenda. If you study the life of David, there's a lot of lessons De cómo, in his life de cómo tenemos que hacer en nuestras vidas. of what we need to do in our lives. Vamos a leer en 1 Samuel 17, del 32 al 37. 1 Samuel 17:32. Then David said to Saul, "Let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine." 23 al 27. Del 32 al 37. Oh, sorry, from 32 to 37. And Saul said to David, "You are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are a youth, and he a man of war from his youth." But David said to Saul, "Your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it, and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard and struck and killed it. Your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defied the armies of the living God." Moreover, David said, "The Lord, who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of this Philistine." And Saul said to David, "Go, and the Lord be with you." Es increíble, ¿verdad? Es increíble cómo él veía más pequeño a Goliat que al león y al oso. It's interesting how David saw Goliath smaller than the lion and the bear. Cuando nosotros en la naturaleza nosotros veríamos como lo vio Saúl, ¿verdad?
When in our human nature we would have seen it like Saul did, where Goliath was huge. Aquí hay algo muy interesante que el Señor me reveló ayer. There's something interesting here that God revealed to me Para mi yesterday. vida, siempre digo para mi vida. It's always for my life, I know. De que antes de pelear las batallas fuera, That before you fight the outside battles, tenemos que pelear las batallas dentro. we have to fight the inside battles. Muchas veces nos gusta pelear las batallas fuera, Many times we like to fight the outside porque battles porque la gente nos ve la gloria, because people see us and porque they see glory, la gente te pueden aplaudir incluso and people can applaud you y te pueden incluso exaltar. and maybe exalt you. ¿Yeah? Muchas veces eso le gusta a la carne. And that's what the flesh likes. Pero dice que las primeras batallas que tuvo David But it says here that the first battles that David had fue contra el león y el oso, were against the lion and the bear, donde nadie los aplaudía, no había gente alrededor where para no aplaudir. one was around, where no one could applaud. Esto me refleja como que el león y el oso son las batallas que nosotros tenemos dentro en nuestro corazón. And so for me, the lion and the bear are the battles that we have inside. Los leones y los osos que nosotros llevamos dentro en nuestra vida, cada uno tiene diferentes batallas. We all have different battles, Cada uno tiene que pelear de diferentes formas. and we all have to fight differently. Yo tengo que pelear esas batallas mías en silencio. I have to fight my battles, my inside battles in silence. Yo tengo que pelear esas en mí. La gente no me puede ayudar People cannot help me when I'm fighting those inside battles porque solo hay dos personas que saben esa batalla. because there's only two people who know about that battle. Yo It's me y Dios. and God. Entonces tenemos que aprender a ello, ¿verdad? A tener cuidado y pelear primero esas batallas. Es un proceso muy duro. And we have to understand that first we need to fight the inside battles, and it's hard. Es un proceso que trae trabajo y trae confianza en el Señor. And it requires hard work, and it requires trust in the Lord. Y voy a ir rápido, ¿no? Para no extendernos, ¿verdad? And I'm going to go quickly so that Pero- we don't go too long. Hay otra enseñanza también aquí que refleja esto que estamos hablando, There's another lesson here that reflects what we're talking que está about. en Mateo 8, del 23 al 27. Matthew 8, del 20. Del 23 al 27. From 23 to 28. Now, when he got into a boat, his disciples followed him, and suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we are perishing. But he said to them, Why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So the men marveled, saying, Who can this be, that even the winds and the sea obey him? Aquí habla mucho de identidad. This talks a lot about identity. Aquí eran discípulos, These were the disciples. eran personas que habían ya visto los milagros del Señor, todos los milagros que habían hecho, They had seen all the miracles that Jesus had done. los estaban siguiendo a Jesús. They were following Christ, Y dice que entraron en el barco and they entered the boat, y el Señor se puso a dormir. and Jesus went to sleep. Eso me ponía a pensar, ¿verdad? And made me think, this made me think, Que cuando nosotros vivimos en la carne, that when we live in the flesh, cuando nosotros no vivimos en el Espíritu, when we're not living in the Spirit, nosotros las tormentas the storms that come, nos despierta. they awake us. Los discípulos estaban despiertos, The disciples were awake, estaban mirando la situación, so they were looking at the situation. no estaban mirando a Jesús. They weren't looking at Jesus. Jesús estaba durmiendo. Jesus was asleep, Jesús no tenía problema en la tempestad. and Jesus didn't have any problems in the storm. Él no tenía problema. Él dice que estaba durmiendo y se quedó dormido. He was asleep, and he was still asleep. Y eso tiene una buena enseñanza para nuestras vidas. And that should be a good lesson for us in our life. Eso tiene una tremendamente potencial de ver de diferente manera nuestras situaciones, de nuestras vidas, nuestras tormentas. So this should put a different perspective on how we look at life, at the storms that come to our life. Pero los discípulos estaban dentro del proceso. But the disciples were in the process. Estaban en el proceso de seguir creciendo, de seguir madurando en el Señor. They were growing, they were maturing in Christ. No era malo lo que estaba pasando.
It wasn't bad what was happening. Era el proceso que estamos teniendo igual que It nosotros was- con nuestros niños. It was the process that we have, the same that we might have with our kids. Y yo creo que todo esto te lo revela, ¿verdad? And I believe that all of this is revealed En el Mateo 26, in Matthew 26, del 36 al 41. from 36 to Vamos, 41. vamos a acordarnos de lo que pasó en la barca. So let's remember what happened on the boat. La barca, el Señor estaba durmiendo Jesus was sleeping, y los discípulos estaban despiertos. and the disciples were awake. Ahora vamos a leer en este versículo. And then in Matthew 26:36, then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to the disciples, "Sit here while I go and pray over there." And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed. Then he said to them, "My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me." He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." Then he came to the disciples and found them sleeping, and said to Peter, "What? Could you not watch with me 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Totalmente diferente, ¿verdad? Very different here. Y aquí me muestra muchas veces cuando estoy en la carne yo And this shows me when I'm in the flesh. la reconozco rápido. I can recognize it quickly. Es cuando me cuesta orar, It's when it's difficult for me to pray, cuando me cuesta ir a la iglesia, when it's difficult to go to church, porque pongo cualquier excusa. because I find every single excuse under the sun. Ay, es que cansado estoy. I am very tired. No, hoy no voy a la iglesia. Today I won't go to church. Eso nos identificamos mucho. So we can identify with that. Cuando ponemos todas las excusas para el Señor. When we come up with all these excuses. So, mira, en el momento más importante So this was a very important time que el Señor le había dicho, esperen aquí, that Jesus said, "Please wait for me here. orar. Y en el momento más importante Watch and pray." And in this very important time, nos ponemos a dormir. we fall asleep. No en el momento más importante, que es en las tormentas, And so we're not asleep during the storms, sino nos ponemos a dormir en el momento más importante porque el diablo es astuto y la carne es débil. and we're not awake when it's the most important time, because this is the time when we have to watch for what the Satan is doing, because he's very cunning. He's been around for a long time. ¿Sí? Y podemos verlo, ¿verdad? And we can see this Es cuando nos cuesta todo when everything is hard para el Señor. for the Lord, Cuando para el Señor no nos debería ni de costar nada. when everything that we do for God should be easy. Es cuando estamos viviendo más en nuestra carne que en el Espíritu. That's when we're living more in the flesh than in the spirit. Porque el Señor decía aquí, Because God said here, orar para que no entren en tentación. He says, "Pray so that you don't fall into temptation." O sea, el Señor nos estaba dando la llave aquí. Jesus was giving us the key here. Nos está dando la llave para no entrar en tentación. And He's given us the key so that we don't fall into temptation. Nos está dando la clave para poder vencer todo problema, la mayoría de los problemas en nuestra vida. And this will help us to be able to deal with all the problems in our life. Nos está dando la llave para poder vencer a Goliat, He's giving us the key to defeat Goliath, para poder vencer a mi Goliat, to defeat our own para Goliath, poder vencer a mis osos y a mis leones. and to be able to defeat the bear and the lion in my life. Es por medio de la oración. It's through prayer, Porque por medio de la oración nosotros tenemos esa relación con Dios. because it is through prayer that we have a relationship with God. Dice que la oración, dice orad siempre, dice la palabra It de says Dios. pray at all times. Orar Always. siempre es como si fuera una necesidad en nuestra vida. And it should be like a necessity that we have for our life. Orar es como si fuera en nuestra carne comer, la necesidad de comer. It would be similar to our need to eat, Si nosotros dejamos de comer un día, because if we don't eat one day, ya está nuestro cuerpo estar débil, ay qué hambre tengo, y no podemos you hacer feel algo. weak and now, oh gosh, I'm hungry.
Pues lo mismo, ¿verdad? La necesidad de dormir. or the need to sleep. Necesitamos dormir porque si no, nuestro cuerpo no se recupera y no podemos seguir al día siguiente. We need to sleep because if we don't sleep, then the following day it's a Pues, big mess. pues lo mismo en la oración. So the same thing should be with prayer. Cuando vivimos con el Señor y el Espíritu, Él quiere comunión con nosotros. When we live in the Spirit, then we can have this communion with the Spirit. Y tenemos que aprender, ¿verdad? Yo por lo menos estoy intentando, ya llevo I have been trying bastantes meses orando de diferente manera en mi vida, and I have been praying different ways in my life cambiando de diferente manera. and changing a few things. Porque aunque sea un poco más duro, Although it's a little bit harder, va a traer más beneficios al final it para will mi vida, have ¿verdad? more benefits for my life. Lo mismo que predicaba la semana pasada Luis, ¿verdad? It was the same thing that Luis was was preaching last week. Muchas veces pensamos que el servir es quitarnos cosas. El servir no, Many times we think that serving is taking away things. y al revés, ¿verdad? Luis decía, y es verdad, que el servir, cuando nosotros empezamos al servir al Señor, el Señor nos da incluso más de lo que tenemos. And what happens is that when we start to serve God, we start getting more things. Pero nuestra carne es débil But our flesh is weak y siempre tiende, ¿verdad?, a razonar, and it has a tendency to reason tiende a murmurar, tiende and murmur, tiende a nuestro ego a subir. and our ego starts to rise. Ese es el alma. That's the soul. Yeah, pero el espíritu es diferente, ¿verdad? But the spirit is different. Y voy a ir a la última, no voy a extenderme mucho, y vamos a ir a Lucas 15:11. And so now I want to go to Luke 15:11. Then he said, a certain man had two sons. Vamos a dejarlo así. ¿Tú sabes cuál es todos sabemos cuál es la parábola esta. We all know about this parable, La don't we? parábola es el del hijo pródigo, ¿verdad? It's the prodigal son. La parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Era que el hijo menor le pidió toda la herencia al padre This is the youngest son who asks for his inheritance, y se fue and he goes and lo he gastó, squanders it. lo gastó todo, y cuando se encontró mal And when he was in bad shape, quiso volver otra vez al he Señor, wanted ¿verdad? to come back A to su the padre. father. Yeah. Y vemos en el versículo 12. And in verse 12 it says, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. Yo tenía el 80% de mis oraciones para el Señor 80% of my prayers to the Lord era, Señor, dame. is, God, give me. No todas, por supuesto, Not all of them, pero Señor, dame. but Dame, God, give me, dame, give dame, me, dame. give me. Y en los últimos meses me he dado cuenta de And in the last few months I've realized que el Señor nos puede dar, ¿verdad? is that God can give us, Pero pero si no estamos preparados, but if we're not ready, si no tenemos la identidad en Jesús, if we don't have identity in Christ, nos va a pasar lo mismo que al hijo pródigo. the same thing will happen to us that happened to the prodigal son. Vamos a perderlo porque no vamos a saber administrar We will lose it because we will not know how to manage it lo que el Señor nos está dando. and manage what God gives us. Y voy al versículo 19 y vamos a And I acabar. go to verse 19. And I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Llevo unos meses orando de esta forma. So for a few months I've been praying this way. Son duras. It's hard. Es una forma dura de orar It's a difficult way to pray. y yo le pido al Señor, And I ask God, Señor, quita de mí. take away from me, Quita de mí todo lo que no quieras. take away from me everything that you don't want me to have. Pero orando de esa manera sabemos But when we pray that way, we know que todo lo que tú sale por tu boca va a ser probado. that everything that comes out of your mouth will be tested. O sea, yo sé que después de mis oraciones, I know that after my prayers, el Señor me va al día siguiente a poner situaciones en mi vida I know that God will put situations in my life the Para- following days para quitarme esas cosas particulares que yo le estoy pidiendo al Señor. to take away those things that I'm asking God to do. Tiempos duros,
And these are difficult times. En rehabilitación, cuando yo entré en rehabilitación, fueron tiempos duros, no fueron fáciles. When I came to rehab, it was hard. Quitar mi ego, It's, getting rid of my ego, quitar mi forma de pensar, my way of thinking, quitar mi forma de ver, my way of seeing things, aprender a vivir en fe. to learn to live in faith. Fue tiempos duros para mi vida. These were difficult times for me. Pero también sabía que eso iban a traer tremendos beneficios para mi vida. But I knew that it was going to be very good for my life. Yo sabía que después de seguir pasando todo ese proceso y que el Señor me siga cambiando y nos siga cambiando a todos nosotros, And I know that when God changes me and He changes all of us, vamos a ser mucho más que vencedores en Él. we will be more than conquerors in Christ. No vamos a tener, no van a haber batallas grandes ni pequeñas en nuestras vidas. There won't be big or small battles in our life. Eso lo ve la carne. That's what the flesh sees. David no veía batallas grandes y pequeñas. David didn't see the battle as either being big or small. Incluso las grandes les parecían mucho más pequeñas que las que tenía él interiormente. And he even saw the battles smaller than the ones that he had inside. Por eso voy acabando, ¿verdad? Y esa es la palabra que el Señor me ha dejado, ¿verdad? And this is the word that God has given me, La identidad. is our identity. Dejemos que el Señor trabaje en nuestras vidas, ¿verdad? Let us allow God to work in our Porque lives. cuando lo dejamos al Señor, el Señor nos va a poner nos va a enseñar cuál es nuestro llamado. Because when we do that, we will allow God to show us what our calling is. Lo vamos a tener claro It will be very clear to us. cuál es mi posición What is my position en el trabajo. in work? Porque sabiendo mi posición en el trabajo voy a tener menos problemas en el trabajo. Because that way I will have fewer problems at work. Voy a tener, yo sé cuál es mi posición con los hermanos. I know what my position is with the brothers. Voy a tener menos problemas con los hermanos. I will have fewer problems with brothers Porque sabemos cuál es nuestra posición en Jesús. because we know what our position is in Christ. Porque dentro de nuestra identidad en Jesús está el amor, Because within the identity of Christ is love, está la paciencia, is patience, está la benignidad, is loving kindness, la fe, faith, la mansedumbre, humbleness, la templanza. meekness. Eso es vivir en el Señor. Esa es la identidad que el Señor quiere que tengamos. And that's the identity that Christ wants us to E have. incluso vamos a saber cuál es nuestra identidad en la iglesia. And we will know what our position is in church. Yo he visto iglesias que hay gente que no sabe ni dónde están. And I've seen churches where I see people that have no idea where they are. No saben la posición que están. They don't know their position Están perdidos. and they're lost. Y eso no nos pasa cuando nosotros nos conocemos y sabemos el plan que el Señor tiene para nuestra vida. And this happens when we don't know what God has for us. Y en tu casa y en la familia, que es lo más importante también, ¿no? And this also takes place at home. También tenemos que saber cuál es nuestra posición. We also need to know what our position is at home. Con la identidad del Señor en nuestra vida no va a haber confusión en nuestra casa. With the identity of Christ in our life, there will be no confusion. Hoy en día está habiendo mucha confusión en el Right. mundo. Nowadays, there are a lot of problems in families. No se sabe quién es el cabeza, We don't know who is the head. no se sabe quién es no se sabe dónde el Señor nos puso a cada uno de nosotros. And we don't know where God has put us. Por eso esa es la palabra, ¿verdad?, que el Señor puso en mi vida. This is the word that God gave me. Y es la que esta semana voy a trabajar, ¿verdad? And this is the one that will be before me this week. Esta semana voy a trabajar en el libro de Efesios, ¿verdad? Que yo creo que es un libro muy, muy bueno, Next week, I'll be looking at the book of Ephesians porque los primeros tres capítulos de Efesios because the first 3 chapters habla quién somos en Jesús. talks about who we are in Christ. Habla de la identidad. It talks about identity. Y los últimos 3 versículos And the last 3 chapters habla de quién somos y cuál es nuestra misión en Jesús. talks about who we are and what our calling is in Christ. Esta semana voy a trabajar en ello, ¿verdad? So this coming week, this is what I'll be doing. Y yo los animo a todos, ¿verdad? And so I encourage you all. Vamos a orar.
Let's pray. Sí, amado Dios, te damos la gloria, Señor, y la honra, Señor. We want to give you all the glory and honor. Te damos las gracias, Padre. We want to thank you, Gracias Lord. por tu palabra, We Padre, thank you for your word, porque de verdad que solo necesitamos una palabra tuya, Señor, because all we need is one word from you para que nuestras palabras, para que nuestra vida cambie, Padre. so that our lives can change. Porque tú haces los milagros, Señor, oh Dios. Because you are the one who does the miracles. Queremos, Señor, pedirte, Señor, que nos hagas como tú, Señor. And we want to ask that you make us like you, Que sigues cambiando nuestras vidas, Señor. that you continue to change our Que lives sigues quitando de nuestros corazones las cosas que no te agraden, and Padre. take away from our hearts the things that do not please Para you, que tú nos puedas utilizar, Señor. so that you can use us, Para que tú, Señor, para que nosotros seamos fuentes, Señor. so that we can be strong, Y fuentes para alcanzar a otras personas, Señor. that we can be the source also to reach other people, Porque Lord. nosotros somos, Señor, el canal, Señor, que tú tienes, Señor. So we are the channels, we are the vessels that you use. Por eso, Señor, oh Dios, te pido por ellos, Señor. And so I ask for them, Lord. Y gracias por la iglesia, Señor. And we thank you for the church. En el nombre de Jesús, amén, Señor. In the name of Jesus, amen. Amen. Hallelujah. Just a little.